Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 5. Alrededor de ese tiempo, Antíoco preparaba su segunda expedición contra Egipto. Y sucedió que por espacio de unos 40 días aparecieron en toda la ciudad, corriendo por los aires, jinetes vestidos de oro, tropas armadas divididas en escuadrones, espadas desenvainadas, regimientos de caballería en orden de batalla, ataques e incursiones de una y otra parte, movimientos de escudos, nubes de lanzas, disparos de flechas, destellos de guarniciones de oro y corazas de toda clase. Ante esto, todos rogaban que aquella aparición fuera señal de buen augurio. Al difundirse el falso rumor de que Antíoco había muerto, Jasón lanzó un ataque imprevisto contra la ciudad con no menos de 1000 hombres. Como los que estaban en la muralla fueron rechazados y la ciudad al fin fue tomada, Menelao se refugió en la Acrópolis. Jasón masacró sin piedad a sus propios conciudadanos, sin caer en la cuenta de que una victoria sobre ellos era el mayor de los desastres. Él se imaginaba que ganaba trofeos a sus enemigos y no a sus propios compatriotas. Sin embargo, no logró adueñarse del poder y finalmente, sin haber conseguido otra cosa que su propio fracaso, tuvo que huir de nuevo al país de Amán. Su conducta perversa tuvo un final desastroso. Acusado ante Aretas, soberano de los árabes, huyó de ciudad en ciudad, perseguido por todos, aborrecido como transgresor de las leyes y abominado como verdugo de su patria y de sus conciudadanos, fue a parar a Egipto. El que había desterrado a muchos de su patria murió en el destierro, mientras se dirigía a Lacedemonia con la esperanza de encontrar un refugio, apelando a su origen común. El que había dejado a muchos sin sepultura, no tuvo quien lo llorara. Nadie le tributó honras fúnebres y no encontró sitio en el sepulcro de sus antepasados. Cuando el rey se enteró de lo ocurrido, llegó a la conclusión de que Judea tramaba su independencia. Entonces, volvió de Egipto, enfurecido como una fiera, tomó la ciudad por las armas, y mandó a los soldados que hirieran sin compasión a todos los que cayeran en sus manos y degollaran a los que intentaran refugiarse en las casas. Fue una verdadera matanza de jóvenes y ancianos, una masacre de muchachos, mujeres y niños, una carnicería de muchachas y niños de pecho. En solo 3 días hubo 80.000 víctimas, 40.000 fueron muertos y otros tantos vendidos como esclavos. No contento con esto, Antíoco tuvo la osadía de entrar en el templo más santo de toda la tierra, llevando como guía a Menelao, el traidor de las leyes y de la patria. Con sus manos impuras tomó los objetos sagrados, y arrebató con manos sacrílegas los presentes hechos por otros reyes para realzar la gloria y el honor de ese lugar. Él se engreía porque no tenía en cuenta que el Señor se había irritado por poco tiempo a causa de los pecados cometidos por los habitantes de la ciudad, y por eso había apartado su mirada del lugar. Si ellos no se hubieran dejado dominar por tantos pecados, también Antíoco habría sido golpeado y hecho desistir de su atrevimiento apenas ingresó en el santuario, como lo había sido Heliodoro cuando fue enviado por el rey Seleuco para inspeccionar el tesoro. Pero el Señor no eligió al pueblo a causa de este lugar, sino a este lugar a causa del pueblo. Por eso, el mismo lugar, después de haber participado de las desgracias del pueblo, también participó de su restauración, y habiendo sido abandonado en el tiempo de la ira del Todopoderoso, fue de nuevo restaurado con toda su gloria, cuando el gran soberano se reconcilió con él. Antíoco, después de haber sacado del templo 1800 talentos, partió enseguida para Antioquía, creyendo presuntuosamente que era capaz de navegar por la tierra y caminar por el mar. Tal era la arrogancia de su corazón. Pero antes, dejó prefectos para que hicieran daño al pueblo. En Jerusalén, deja a Filipo, de origen frigio, un hombre de costumbres más bárbaras que el que lo había designado. En el monte Garizim, dejó a Andrónico, y además de estos, a Menelao,
que superaba a todos los otros en maldad por el odio que tenía a sus compatriotas judíos. Antíoco envió a Apolonio, jefe de los mercenarios de Misia, con un ejército de 22.000 soldados, dándole la orden de degollar a todos los hombres adultos y de vender a las mujeres y a los niños. Una vez que Apolonio llegó a Jerusalén, fingiendo que venía en son de paz, esperó hasta el santo día del sábado. Y mientras los judíos observaban el descanso, mandó a sus tropas que hicieran un desfile militar. Entonces hizo pasar al filo de la espada a todos los que habían salido a ver el espectáculo. Luego dio una batida por la ciudad con los soldados armados y mató a una gran muchedumbre. Mientras tanto, Judas, llamado el Macabeo, formó un grupo de unos 10 hombres y se retiró al desierto. Allí vivía entre las montañas con sus compañeros, como las fieras salvajes, sin comer nada más que hierbas, para no incurrir en ninguna impureza. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 6. Poco tiempo después, el rey envió a un consejero ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de Dios, a profanar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Júpiter olímpico, y a dedicar el del monte Garizim a Júpiter hospitalario, conforme a la idiosincrasia de los habitantes de aquel lugar. Este recrudecimiento del mal se hacía penoso e insoportable para todos. El templo se llenó del desenfreno y las orgías de los paganos, que se divertían con prostitutas y tenían relaciones con mujeres en los atrios sagrados, e incluso introducían allí objetos prohibidos. El altar estaba repleto de ofrendas ilegítimas, proscritas por la ley. No se podía observar el sábado, ni celebrar las fiestas de nuestros padres, y ni siquiera declararse judío. Por el contrario, todos se veían penosamente forzados a participar del banquete ritual con que se conmemoraba cada mes el nacimiento del rey, y cuando llegaban las fiestas dionisíacas, se los obligaba a seguir el cortejo de Dionisos, coronados de guirnaldas. Por instigación de Ptolomeo, se publicó un decreto dirigido a las ciudades griegas de los alrededores, obligándolas a que procedieran de la misma manera contra los judíos y los hicieran participar en los banquetes rituales. Además, se ordenaba degollar a los que rehusaran adoptar las costumbres griegas. Todo esto hacía prever la inminente calamidad. 2 mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos, y después de hacerlas pasear públicamente por la ciudad con sus niños colgados del pecho, las precipitaron desde lo alto de la muralla. Otros, que se habían reunido en las cavernas cercanas para celebrar ocultamente el día sábado, fueron denunciados a Filipo y quemados todos juntos, ya que no se habían atrevido a defenderse por respeto a la santidad de aquel día. Ruego a los lectores de este libro que no se dejen impresionar por estas calamidades. Piensen más bien que estos castigos no han sucedido para la ruina, sino para la educación de nuestro pueblo. Porque es una señal de gran benevolencia no tolerar por mucho tiempo a los impíos, sino infligirles rápidamente un castigo. Antes de castigar a las otras naciones, el soberano espera pacientemente que colmen la medida de sus pecados, pero con nosotros ha decidido obrar de otra manera, para no tener que castigarnos más tarde, cuando nuestros pecados hayan llegado al colmo. Por eso nunca retira de nosotros su misericordia, y aunque corrige a su pueblo por medio de la adversidad, no lo abandona. Que esto sirva solamente para recordar ciertas verdades, y después de estas consideraciones, prosigamos la narración. Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, de edad muy avanzada y de noble aspecto, fue forzado a abrir la boca para comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchó voluntariamente al suplicio, después de haber escupido la carne, como deben hacerlo los que tienen el valor de rechazar lo que no está permitido comer, ni siquiera por amor a la vida. Los que presidían este banquete ritual contrario a la ley, como lo conocían desde hacía mucho tiempo, lo llevaron aparte y le rogaron que hiciera traer carne preparada expresamente para él y que le estuviera permitido comer. Asimismo le dijeron que fingiera comer la carne del sacrificio, conforme a la orden del rey. Obrando de esa manera,
se libraría de la muerte y sería tratado humanitariamente por su antigua amistad con ellos. Pero él, tomando una noble resolución, digna de su edad, del prestigio de su vejez, de sus venerables canas, de la vida ejemplar que había llevado desde su infancia, y sobre todo, de la santa legislación establecida por Dios, se mostró consecuente consigo mismo, pidiendo que lo enviaran de inmediato a la morada de los muertos. A nuestra edad, decía, no está bien fingir. De lo contrario, muchos jóvenes creerán que Eleazar, a los 90 años, se ha pasado a las costumbres paganas. Entonces también ellos, a causa de mi simulación y de mi apego a lo poco que me resta de vida, se desviarán por culpa mía, y yo atraeré sobre mi vejez la infamia y el deshonor. Porque, aunque ahora me librara del castigo de los hombres, no podría escapar, ni vivo ni muerto, de las manos del Todopoderoso. Por eso, me mostraré digno de mi vejez entregando mi vida valientemente. Así dejaré a los jóvenes un noble ejemplo, al morir con entusiasmo y generosidad por las venerables y santas leyes. Dicho esto, se encaminó resueltamente al suplicio. Al oír estas palabras, que consideraban una verdadera locura, los que lo conducían cambiaron en crueldad la benevolencia que antes le habían demostrado. Pero él, a punto ya de morir bajo los golpes, dijo entre gemidos, «El Señor, que posee el santo conocimiento, sabe muy bien que, pudiendo librarme de la muerte, soporto crueles dolores en mi cuerpo azotado, pero mi alma los padece gustosamente por temor a él». De este modo, Eleazar deja al morir, no solo a los jóvenes, sino a la nación entera, su propia muerte como ejemplo de generosidad y como recuerdo de virtud. Eclesiástico, capítulo 51, versículo 19 a 38. Mi alma luchó para alcanzarla. Fui minucioso en la práctica de la ley. Extendí mis manos hacia el cielo y deploré lo que ignoraba de ella. Hacia ella dirigí mi alma y conservándome puro, la encontré. Con ella adquirí inteligencia desde el comienzo. Por eso no seré abandonado. Yo la busqué apasionadamente. Por eso adquirí un bien de sumo valor. El Señor me ha dado en recompensa una lengua, y con ella la alabaré. Acérquense a mí los que no están instruidos y albérguense en la casa de la instrucción. ¿Por qué andan diciendo que no la tienen a pesar de estar tan sedientos de ella? Yo abrí la boca para hablar. Adquiéranla sin dinero. Pongan el cuello bajo su yugo y que sus almas reciban la instrucción. Ella está tan cerca que se la puede alcanzar. Vean con sus propios ojos con qué poco esfuerzo he llegado a encontrar un descanso tan grande. Participen de la instrucción a una costa de mucho dinero, y gracias a ella adquirirán oro en abundancia. Alégrense en la misericordia del Señor, no se avergüencen de alabarlo. Lleven a cabo su obra antes del tiempo fijado, y Él les dará la recompensa a su debido tiempo. Sabiduría de Jesús, hijo de Sirá. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 16. Y oí una fuerte voz que desde el santuario decía a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y perniciosa a los hombres que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente murió en el mar. El tercero derramó su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, aquel que es y que era, el Santo, pues has hecho así justicia. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo tienen merecido.
y oí al altar que decía: Sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto derramó su copa sobre el sol, y le fue encomendado abrasar a los hombres con fuego, y los hombres fueron abrasados con un calor abrasador. No obstante, blasfemaron del nombre de Dios, que tiene potestad sobre tales plagas, y no se arrepintieron dándole gloria. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia, y quedó su reino en tinieblas, y los hombres se mordían la lengua de dolor. No obstante, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente, y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que realizan signos y van donde los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela y conserve sus vestidos, para no andar desnudo, y que se vean sus vergüenzas. Los convocaron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. El séptimo derramó su copa sobre el aire. Entonces salió del santuario una fuerte voz que decía: Hecho está. Se produjeron relámpagos, fragor, truenos y un viento terremoto, como no lo hubo desde que existen hombres sobre la tierra. Un terremoto tan violento. La gran ciudad se abrió en 3 partes, y las ciudades de las naciones se desplomaron, y Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su ira. Entonces todas las islas huyeron y las montañas desaparecieron, y un gran pedrisco, con piedras de casi 1 talento de peso, cayó del cielo sobre los hombres. No obstante, los hombres blasfemaron de Dios por la plaga del pedrisco, porque fue ciertamente una plaga muy grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 359. El libro de los Macabeos relata cómo los judíos fueron forzados en el cumpleaños del rey Antíoco a participar de las fiestas paganas en su honor y a ofrecer sacrificios en homenaje a él. En esa época de la historia era típico que el cumpleaños de un rey fuera conmemorado por todos los habitantes de su reino. Las escrituras se refieren a otras 2 celebraciones de cumpleaños, ambas de reyes paganos, la del faraón y la de Herodes. Además del cumpleaños, también se celebraba el aniversario del primer año de reinado del rey. De hecho, el tiempo se contaba por los años de reinado de un rey. De este modo, se fijaba la fecha como el 3er año del reinado del rey tal. Cuando un rey moría y otro comenzaba a reinar, el calendario volvía al año 1, reiniciando el reloj hasta la muerte de ese rey. Dicha manera de contar los años por un reinado puede parecer una reliquia del pasado, pero en realidad hoy sigue estando aún muy viva. En Occidente y gran parte del mundo, los años se cuentan desde el principio del reinado de Jesucristo, a partir de su nacimiento. La razón por la que el reloj no se ha reiniciado es que Cristo sigue reinando. Él es el verdadero Rey y verdadero Dios.
Su nacimiento anuncia la buena noticia al mundo y marca el calendario con el punto de inflexión de toda la historia.